Bienvenidos a la emisora de Rey de Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania y en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Pablo nos dice que tenemos que ser amables y pacientes con todas las personas. En el Evangelio de Juan capítulo 13 encontramos un famoso pasaje en el cual Jesús toma una toalla y una cubeta y le lava los pies de sus discípulos. Él les dijo, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debes lavar los pies de los unos a los otros. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 14. Algunos cristianos devotos tomando este verso literalmente han hecho su costumbre en tener servicio de lavamiento de pies. Esto es de mucho mérito. No obstante, si permanece solamente como un rito, el verdadero significado del lavamiento de pies se ha perdido. Es de mucho mérito. Este rito del Evangelio significando el lavamiento de pies se ha perdido después que Jesús lavó los pies a los discípulos. Él se puso de nuevo su manto y se sentó y les preguntó, ¿sabes lo que has hecho? En otras palabras, han entendido el significado espiritual del lavamiento de pies. Yo creo que esta pregunta del Señor es también para nosotros hoy en día. Desde luego, algo muy poderoso y profundo estaba tomando lugar. Cristo estaba enseñándole a su iglesia una de sus lecciones más importantes. Pero entendemos nosotros la profundidad de lo que hizo Jesús al lavar los pies de los discípulos. Jesús no estaba instituyendo una ordenanza a ser lavada a lo largo del tiempo en la iglesia, tales como la Santa Cena o el bautismo del agua. Si eso fuese así, Él hubiera instituido al principio del entrenamiento de los discípulos y él mismo se hubiese sometido al lavamiento de pies, así como él lo hizo con el bautismo en agua. He estudiado detenidamente los comentarios bíblicos para ver lo que los padres de la iglesia han dicho sobre esta escena, casi sin excepción. Escribieron que su importancia es el ejemplo de la humildad de Jesús. Él toma el lugar inferior para enseñarnos cómo ser humildes. Sin embargo, yo creo que esta interpretación pasa por alto enteramente el significado de este pasaje. Después de todo, Jesús ya había dado un ejemplo de humildad al tomar la forma humana, poniendo aparte su gloria y viniendo a la tierra como un siervo. No, este pasaje nos dice mucho más que eso. Yo creo que Jesús nos estaba dando un ejemplo del tipo de manifestación física que él más desea, el de tomar la toalla. Hoy cuando hablamos de manifestaciones pensamos de personas en los servicios de la iglesia que caen al suelo. Para muchos esa clase de manifestación parece extra. No obstante, cuando se estudia la palabra de Dios, se aprende que Jesús habla el bastante de inusuales manifestaciones físicas. Jesús no habla de caer al suelo, pero sí Él habla de caer al suelo y morir para dar frutos. Se habla de la manifestación de tomar una cruz, de cortar una mano ofensora, de arrancar un ojo ofensivo y de ir una extra milla. Pero de todas las manifestaciones, una de las más inusuales que Cristo habla de su llamado de tomar la toalla.
Jesús nos llamaba a hacerlo. Él dijo, si yo lo hago, vosotros debes hacerlo también. Lo que Jesús estaba hablando es primordialmente una cosa espiritual y no solamente física. Nosotros escudriñamos sobre ciertas verdades en la Biblia, porque no comprendemos su significado. Y por muchos años hemos perdido el poder de estos pasajes. Por ejemplo, la Escritura nos dice, por amor nos sirvimos unos a otros, en el libro de la carta de Pablo, Galatas capítulo 5, versículo 13. Y sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21. Cuando realmente sabemos lo que significa el servirnos unos a otros en amor y cómo debemos de sujetarnos los unos a los otros en el temor de Dios, es fácil comprender cómo una esposa o esposo debe de someterse a la autoridad espiritual de una pareja significado, y lo mismo es verdad para los hijos de someterse a los padres santificados. Pero ¿en qué formas prácticas servimos y nos sometemos los unos a los otros en la casa de Dios? Yo creo que si entendemos lo que Jesús hizo cuando lavó los pies de sus discípulos, entenderemos estos conceptos de servicio y sumisión. Usted ve sirviendo unos a otros en amor y sometiéndonos los unos a los otros en el temor santo. Significa mucho más que tomar órdenes o ser responsable ante una autoridad más alta. Más bien, estas verdades gloriosas se abren únicamente dentro de un contexto de tomar la toalla. Los discípulos eran 12 hombres, amados de Dios, preciosos a sus ojos, llenos de amor por su Hijo, de corazón puro en completa comunión con Jesús. Pero ellos tenían suciedad en sus pies. Jesús estaba diciendo a estos hombres, sus corazones y manos están limpias, pero sus pies no lo están. Ellos han obtenido suciedad. En su diario caminar conmigo, no necesito lavar el cuerpo entero, solamente los pies. La suciedad mencionada aquí por Jesús no tiene nada que ver con la suciedad natural. Se trata completamente acerca del pecado, nuestras fallas y fracasos, nuestro diario, a las tentaciones, y no importa cuán polvosos y sucios eran los caminos en la antigua Jerusalén. No ha habido edad más sucia como la nuestra. Me pregunto cuántas personas que ahora mismo oyen este mensaje tienen alguna suciedad pegada en ellos. Quizás esta semana pasada cae en una tentación o fracaso a Dios. En alguna forma, no es que Él ha dado la espalda al Señor. Al contrario, amas más al Señor con más pasión que antes. Pero cae y ahora está afligido porque sus pies están sucios. La Escritura nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Galatas capítulo 6, versículo 1. La palabra griega para faltar significa aquí cada pecado, transgresión. Nosotros estamos para restaurar a cada cristiano que cae en pecado, si es que hay un corazón arrepentido. Y el lavamiento de pies, en su más profundo significado espiritual, tiene que ver con nuestra actitud acerca de la suciedad que nosotros vemos en nuestros hermanos o hermanas. Entonces, les pregunto, ¿qué hacen cuando están a cara con alguien
que ha caído en pecado y transgresión. Lo que hagas con la suciedad de su hermano o hermana tiene que ver con el ministerio que Jesús describe como tomar la toalla. Está totalmente relacionado con lo que sirve a otros y en el amor y con el sometiéndote a otros en el temor de Dios. Déjenme decirle claramente, los cristianos pueden ser muy crueles. De hecho, los creyentes frecuentemente son más viciosos y destructivos que los malvados en las calles. Y Jesús sabe eso. Él sabía cómo nosotros reaccionamos a ver la suciedad sobre otra persona, cómo nos ponemos en actitud de más santidad que otros, juzgando, criticando y infamando. De hecho, los cristianos carnales se deleitan en ver la suciedad de otros, pero él divulga la suciedad de su hermano es el pecado más sucio de todos. La escritura claramente afirma que cuando un hermano o hermana ha sido tomado en pecado, nosotros debemos restaurar la casa a esa persona, servirle en amor, sometiéndole a esa persona en el temor de Dios. No obstante, queda la pregunta, ¿cómo hacemos esto? Nosotros estamos para tomar la toalla del perdón de Dios y ir al que está lastimado en el amor especial de Jesús. Tenemos que someter todas nuestras inclinaciones humanas de ignorarlo, juzgarlo, exponerlo, sermón y halo, y de encontrar fallas en él. Y en vez debemos de comprometernos a ser su amigo. Estamos para ayudar a lavar sus pecados, en compartir la corrección, santidad, lavamiento de la palabra consoladora de Dios. Esto es pasar por alto o contemplar el pecado, ni llamarlo malo bueno. Nosotros estamos hablando de santos caídos, quienes tienen corazones arrepentidos, que están sin esperanza. Ellos saben que han ofendido al Señor y viven con temor, culpabilidad y rechazo. Es algo eternamente diferente con estos quienes han sido advertidos 2 o 3 veces y que persisten en su pecado. La Biblia dice que debemos severamente reprender a tales creyentes en público, a modo de que otros temen a Dios. Frecuentemente ellos deben de ponerse fuera de comunión por una temporada, hasta que demuestren tristeza santa. Pero estos quienes reconocen su pecado, quienes lo confesan y lo abandonan, están en necesidad de alguien que les traiga la toalla de perdón para traerles limpieza y santidad. Sabe lo que es estar descalzo y tener que caminar en el lodo, la suciedad que se pega en los pies. Puede ser verdaderamente de mucha molestia. Si siente mucho mejor cuando los pies son lavados y limpiados. Cuando Jesús lava la suciedad a los pies de sus discípulos, ellos fueron consolados, pero espiritualmente hablando, Jesús estaba enseñando el reposo de tener las transgresiones quitadas. En el 1 de Corintios capítulo 5 leemos de un hombre en la iglesia que cae en terrible pecado de incesto. Evidentemente el hombre no se había arrepentido y Pablo se dirige a la iglesia para entregarlo a Satanás, para muerte de la carne. Eso es la salvación de su espíritu. Pablo no estaba diciendo que el hombre estaba perdido y que irá al infierno.
No es solamente quería aislarlo de la comunión y de ser dado a los ataques de Satanás, para que él regresara a sus sentidos y fuera conducido al arrepentimiento. Luego en el 2 de Corintios capítulo 2, Pablo se dio cuenta que el mismo hombre se había arrepentido y que la iglesia lo había perdonado. Satanás lo había lavado a la desesperación y la lujuria en su carne había sido destruida. El hombre había regresado arrepentido. Y ahora Pablo escribe a los Corintios: al contrario vosotros, más bien debes perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirmas el amor para con él. 2 de Corintios capítulo 2 versículos 7 y el 8. Pablo supo que este hombre estaba absolutamente abrumado con tristeza y dolor. Los miembros de la iglesia habían visto su quebrantamiento y humildad y se llenaron de un espíritu de perdón. Lo amaron, fueron nobles de corazón. Así y le lavaron sus pies. Ahora él estaba limpio y estaba siendo restaurado para el cuerpo de Jesucristo. Hay muchos cristianos hoy en día que están en la misma condición, como este hombre, después de ser tomados por un pecado. Se dicen a sí mismos: yo he reprochado a mi Salvador, traje vergüenza a su nombre. No obstante, lo que ellos experimentan no es nada, comparando a lo que 2 Corintios describe. En América se ha vuelto loca con calumnias. La televisión está llena de programas de habladuras con chistes, exposiciones, burlas. El malvado toma sus emociones para destruir a la gente, familias y buenas reputaciones. Y la suciedad más horrible es lo que a la gente más le gusta. Pero esta clase de cosas no toman lugar en la casa de Dios. La iglesia debe ser diferente. Debe ser una casa de limpieza. Los gentiles en Efesios honraba al pueblo de Dios en llamarlos cristianos, que significa buenos corazones. Ellos habían visto el buen corazón de estos creyentes hacia otros. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Si desea ser de buen corazón, tome la toalla para restaurar a un hermano o hermana. No necesita saber los detalles de cómo esa persona se ensució. Jesús no les preguntó a sus discípulos: ¿cómo es que ustedes tienen los pies tan sucios? Él quiso solamente realizar su limpieza, en sacar la suciedad de ellos. Su amor hacia ellos era incondicional. Asimismo, estos quienes caminan en la plenitud de Jesucristo deben también tener esta actitud de amor hacia esos con pies sucios. No estamos para perder detalles. En vez estamos para decir: háganos algo sobre la suciedad. Pero frecuentemente esto no es el caso. Muchos cristianos quieren saber todos los detalles sangrientos. Llegan a un creyente quien tiene los pies sucios diciendo: yo quiero lavar tus pies, pero dime, ¿qué sucedió? ¿Cómo te ensuciaste tanto? Luego, a lo largo de la historia de fracaso, el curioso consolador se da cuenta: oh, esto es peor,
de lo que pensaba. Yo no puedo envolverme en esto. Yo no puedo con esto. Y después de 2 minutos de detalles, él llega al fin de su diminuto perdón humano. Juzga a la persona como muy mala, más ahí de la ayuda, y escoge ignorarlo. Él tira su toalla y se va por su camino. Amado, no pueden lavar pies en vestiduras de juez. Tienen que quitarse su ropa de santidad, su actitud de ser más santo que otro, antes de poder hacer cualquier limpieza. Al igual que Jesús, deben de poner aparte su vestidura de fuera y cerrarse con amor. Afuera con toda justificación propia, todo orgullo, todos los pensamientos del no poder ponerse tan bajo. Tienen que tener una actitud que diga, no me importa lo que hayas hecho. Si está arrepentido y quiere escuchar la palabra de Dios y ser bondadoso y de buen corazón para ti, todavía se preguntan, ¿qué pasa si la persona sucia ante usted es un Judas, alguien que lo ha traicionado? Mi respuesta hacia usted es, Judas estuvo en la sala con los otros discípulos y Jesús también lavó sus pies. Cristo se rebajó para limpiar la suciedad de Judas. Y a pesar de que Satanás había puesto la traición en su corazón, desde luego los Judas modernos de nuestros días pueden ser salvos por la cruz. Frecuentemente pensamos que algunos pecadores, tales como los homosexuales o lesbianistas, están desfortunadamente perdidos. Pensamos que ellos no pueden ser liberados. No obstante, Pablo dice de ellos, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No eres ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que se hacen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos más, y ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El 1 Corintios capítulo 6, los versículos 9 hasta el 11. Así haremos algunos de nosotros, pero nuestros pies fueron lavados por Jesús. Yo les pregunto, si Jesús está dispuesto a justificar a todos los pecadores, ¿por qué no estamos dispuestos a lavar los pies de esos pecadores? Pablo nos dice que tenemos que ser amables y pacientes con todas las personas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corregía a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están captivos a la voluntad de Él. En el 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 hasta 26. Pablo está diciendo, tú tienes que ser tan amable, corazón con todos, a estar dispuestos a lavar sus pies. Dios puede que tenga misericordia de ellos y librarnos de su pecado. No importa cuándo una iglesia ore. Dios no planta nuevos creyentes. Si en ese lugar ellos tendrán que luchar entre un montón de jueces cristianos que solo piensan en sí mismos,
Ustedes ven, cada nuevo creyente va a ensuciarse los pies antes de ser establecido en la fe. Y él necesita personas que están dispuestas a ir a él rápidamente a lavarse sus pies y restaurarlo. El avivamiento verdadero refleja este espíritu de bondad, un espíritu que esté dispuesto a tomar la toalla para limpiar y restaurar a creyentes sucios. Yo creo que cuando Jesús lava los pies de los discípulos, él estaba enseñándole una lección profunda sobre cómo obtener unidad de compañerismo en el cuerpo de Cristo. Al Jesús acercarse a Pedro para lavar sus pies, el discípulo se inclinó hacia atrás y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 6. Pedro le preguntaba asombrado: Señor, ¿tú me vas a limpiar mis pies? ¿Lo harás? Nunca, nunca. Jesús contestó: si no te lavas, no tendrás parte conmigo. En el versículo 8, Jesús estaba diciendo: Pedro, si lavo tus pies, tendremos terrenos preciosos para el compañerismo, una base para la verdadera unidad. Asimismo, ningún pastor puede traer unidad a una iglesia simplemente empleando programas o por su ardiente predicación. No, la unidad viene de tomar la toalla. Después que Jesús lavó los pies de sus discípulos, él les preguntó: ¿comprenden ustedes lo que yo he hecho? Si ellos verdaderamente hubieran entendido la importancia espiritual de lo que él acaba de hacer, de sacar la mancha y culpabilidad de su pecado, habrá producido en ellos gratitud. Ahora yo les pregunto, ¿qué fue lo que Jesús hizo cuando él le limpió? Él lavó sus fallas y culpabilidad. Él limpió los últimos remanentes del pecado. Él le hizo completamente limpio. Él puso gratitud, agradecimiento, regocijo en su alma. Él lo llenó de amor para él, para que lo siguiera donde quiera y hiciera todo por él. Todo lo que usted era tener una comunión con él por lo que hizo por usted. Amado, este es el secreto de la unidad. Cuando usted toma la toalla de perdón a un hermano adolorido, lo abraza y lo anima en su dolor, en el sometiendo el temor santo, lavando sus sentimientos de inutilidad, angustia y desesperación, dándole amor y cuidado. No obstante, que es lo que ha hecho al lavar los pies de esa persona, usted ha construido un fundamento firme para la verdadera unidad, gloriosa comunión. Usted es uno por su experiencia, como que es ser lavado por el agua de la palabra. Hablando de gratitud, ese cristiano, ser un amigo por toda la vida. Él lo defiende, lo ama, hará cualquier cosa por usted. Él le diría: tú estuviste conmigo en mis duros momentos y ahora no deje que nadie te haga daño. Puede imaginarse una iglesia llena de tales personas de cuidado que rechazan escuchar una palabra de suciedad de otros, que se duelen cuando otros se duelen, que serían alrededor de cada hermano o hermana desesperado, quebrantado, con una palabra de amor y esperanza, para levantar un remanente santo que está dispuesto a construir un fundamento de unidad fuerte de consoladores, personas que lleven
fundamento de unidad fuerte de consoladores, personas que lleven la toalla en sus manos. Pueden preguntarse, pero ¿cómo encuentro a personas cuyos pies necesitan ser lavados? Mi respuesta es, de la misma forma que usted los encontró cuando hablaba de ellos. Diga al caído, yo me preocupo por ti. Quiero orar por ti, pero no necesito saber ningún detalle. Yo simplemente quiero que sepas que todavía te amo y voy a estar a tu lado. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mí y me ha lavado. Creo que muriste por mí y mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora en cerrar voy a hacer una oración que es bendición para el pueblo de Dios, que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés para el pueblo de Israel. Y esto es para cada uno de nosotros. Y la bendición se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con estos cierros, mis hermanos, que Dios me los bendiga y me los guarde. Que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.